Bueno, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar en unos minutos, que se sume Sagrada Llama, mi amado. Ahí está. Ahí va. Amado. Hola. Buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy tenemos una jornada muy especial, distinta a los vivos que solemos hacer, porque vamos a estar adoptando roles diferenciales. Vamos a jugar al entrevistador y la entrevistada. Siempre me dijiste que cuando eras niña querías ser actriz, como sean las cosas. Bueno, tenemos un tema súper particular, súper profundo, súper auténtico también, que nos toca a todos y a todas de alguna manera u otra, que es la locura. Hoy contabas que estabas buscando la etimología de la locura y en el antiguo, en latín, y cuando se empezó a usar esa palabra, parece que quería decir estar fuera del lugar o estar fuera de eje. Pero ¿quién determina cuál es el eje? ¿Quién determina cuál es el eje? Vos pasaste por un proceso súper intenso que ya estuviste contando por las redes y quería pedirte que lo volvieras a retomar porque, bueno, hoy ese es el gatillo de nuestra conversación. Por más que podemos hablar de la locura a niveles filosóficos, contemplativos, la locura es algo que se siente. Y vos lo sentiste, amada, en un momento de tu vida como nunca lo volviste a sentir. Y ojalá como nunca lo volverás a sentir. Por más que capaz que este vínculo te volvió un poco loca en momentos. Como a Sí. mí también. Me gustaría poner el título del vivo y no sé dónde. ¿Me podés contar si ya lo puedo hacer aunque haya empezado? Mm, Creo que lo hicimos alguna vez, pero no. no estoy seguro. Bueno, entonces lo dejamos. Bueno, amados, amadas, gracias por estar ahí presentes. Es un momento es un vivo muy particular realmente y va más allá de esto que menciona Marco, de que estamos tomando este formato, ¿no? De entrevistador y entrevistadora. Es un vivo que me moviliza muchísimo. Nunca, nunca hice este vivo, he hablado sobre esto en varias publicaciones hace ya varios años, ¿no? Porque estoy hablando de un proceso que fue en su intensidad hace 18 años. Más bueno, he hecho vivos, no he hecho vivos sobre esto nunca, en donde hablar profundamente y contar esta historia. Y realmente me moviliza mucho, sé que es muy probable que en algún momento me ponga a llorar o se me corte la voz. Ya estoy, quiero contarles, muy nerviosa, mi corazón se me corta la voz. Es fuerte, más siento que es necesario, es necesario. Me viene llegando hace varios días esto, ¿no? Como es necesario que abras esto, es necesario que abras esto. Se me viene pidiendo los guías, mi ser superior, que hable sobre esto. Y es un tema que lo he hablado en algún momento en profundidad, empecé a escribir mi libro sobre esto inclusive, más realmente no lo hablé de esta forma, ¿no? Nunca. Así que les voy a pedir que puedan estar receptivos, receptivas, más allá de que puedan comprender o que puedan estar de acuerdo, ¿no? En las creencias o en la forma en la que yo pude percibir este proceso, porque realmente es muy sensible para mí y
Gracias, gracias. Voy a hablar de un proceso que fue a mis 27 años. Me voy a permitir llorar, solo que quiero poder hablar para poder contarles. A mis 27 años fui diagnosticada con el trastorno límite de personalidad, o también llamado borderline, y fue el momento más oscuro de mi vida, y la comprensión de ese proceso fue viniendo de a poco, de a fragmentos, de a partes, fue llegando la luz a este presente. A los 27 años, entre los 27 y los 30 aproximadamente, se da este proceso que es el llamado retorno de Saturno. El retorno de Saturno se da en un momento entre los 27 y 28, 29, 30. Los 30 ya va como cerrándose y abriéndose un nuevo ciclo, en donde se mueven las estructuras, ¿no? Y uno se replantea su vida, ¿no? Si está en conciencia y si no, la vida con lo que te acontece te hace que te la replantees. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. El retorno de Saturno, para quienes no saben, es algo que sucede cada 27 años en la vida de uno, 28 por ahí, que es cuando Saturno, el planeta, vuelve a pasar por tu signo natal. Por ejemplo, yo tengo Saturno en Aries y tengo 26 ahora. Y este año, a fin de año me parece, o a mitad de año, ya Saturno está entrando de Piscis a Aries. Y yo ya estoy llegando a los 27. Entonces yo estoy por entrar a mi retorno de Saturno. Y Saturno es el planeta que representa, entre muchas otras cosas, el padre, la energía masculina, que es el límite, el borde. Es lo opuesto a la luna. La luna contiene, la luna nutre, y el padre es el que te pone el límite, el que te saca del hogar para que realmente madures y crezcas y te hagas cargo de quién realmente sos. Te mires de verdad en todas tus sombras y tus luces y te responsabilices de eso y hagas algo con eso. Entonces, Amada, quería preguntarte si podías resumir a tus palabras qué ocurrió durante este periodo. ¿Qué significa para vos que te hayas vuelto loca en esta etapa de tu vida? ¿Qué significa que me haya vuelto loca en esa etapa de mi vida? ¿Cómo lo transitaste? ¿Y dónde se originó esa locura que pudiste ver aflorada en todos tus poros durante ese momento, anteriormente, durante tu infancia, tu adolescencia? Bueno, sí, porque creo que lo que voy a contar es mi historia de mi vida, ¿no? Porque en realidad el proceso que, como menciono, fue en lo más duro, ¿no? En lo más pleno, en el momento de los 27 años que inició. En realidad siento que sí, que fue como desde el inicio de mi vida, desde el comienzo. A mis... No, iba a decir edades, iba a mentir porque no puedo recordar exactamente las edades, pero desde muy chiquita soy una persona, fui una niña muy sensible, sigo siéndolo hoy, una mujer muy sensible, y desde muy pequeña sentía y conectaba con planos más sutiles. Y yo no lo comprendía y tuve benditamente una madre que he elegido y me ha elegido, que me ha acompañado mucho en este proceso, porque desde muy pequeña que ella estaba conectada, ¿no? con la espiritualidad, con los procesos del despertar, ¿no? del desarrollo del espíritu acá en la Tierra. Así que ella me acompañó mucho en esto, pero aún así yo sentía que no me alcanzaba, ¿no? Porque por más que ella, tengo recuerdos, ¿no? Por ejemplo, de tener miedo de irme a dormir, porque yo sentía que tenía pesadillas todas las noches, ¿no? Luego, con el tiempo, me fui dando cuenta y me llegó la información, ¿no? De que por la noche yo realizaba una labor de transmutación, ¿no? Como un canal de transmutación colectiva,
Y entonces por las noches siempre voy al bajo astral. Y lo hacía ya desde pequeña, inclusive, y no lo comprendía, ¿no? Entonces yo me iba a dormir y tenía una sensación horrible que no podía poner en palabras. Aún hoy me cuesta ponerlo en palabras, lo que sucede cuando me voy a dormir. Y imagínense que he leído muchísimo, estudiado y explorado esto, pero aún hoy sigo sintiendo que hay una parte que no termino de poder transmitir en palabras, ¿no? Es realmente indescriptible. Entonces me acuerdo que no quería ni a dormir, era como, me acuerdo de estar despierta así, de ser chiquita, de decir, a ver como en qué momento me duermo, ¿no? De hacer fuerza como si pudiera no dormirme y que mi mamá me acompañaba me invitaba a que tenga la imagen de Jesús, ¿no? De Yeshua, y me invitaba a que visualice una rosa, me acuerdo tal cual eso, ¿no? Como la rosa que hoy es tan especial en mi vida y en la de tantos hermanos, ¿no? Como un símbolo tan sagrado. Y me acuerdo que me decía, imagínate la rosa pétalo por pétalo, su humedad, ¿no? Antes de dormir me invitaba a que haga esas visualizaciones de la luz, ¿no? Para ir hacia el astral desde ese lugar. Y realmente eh, no se podía evitar, era mi labor esa, ¿no? Entonces yo no me daba cuenta que bajaba al astral y cuando volvía al día había una sensación que continuaba en mí porque yo no me podía separar de eso, ¿no? Lo sentía como parte, me identificaba con todo eso porque aunque no era mío, ¿no? Aunque no era mío completamente. Y, y después, a los años, me fui dando cuenta de cuántas otras manifestaciones había con respecto a esa sensibilidad que yo tenía, porque esa sensibilidad no tenía solo que ver con ese plano, ¿no? Sutil, sino que podía percibir a las personas, ¿no? A lo que sentían otras personas y yo no lo entendía, lo entendí muchos años después. Entonces me costaba este término que ahora es más conocido, ¿no? Que es personas PAS, P-A-S, personas altamente sensibles, ¿no? Hoy es un término que existe, que en ese momento no existía, ¿no? Yo nací en el 79, y entonces en la época del 80 aproximadamente, voy a ver si le abro la puerta a mi perro. Entró Plutón. Qué especial. Bueno, entró mi perro Plutón. Estaba contando que... El tema de la personalidad paz. Eso. Personas altamente sensibles. Yo era muy sensible de pequeña y podía sentir a las demás personas y también la sensibilidad me generaba que no pudiera estar en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, algo normal que le sucede a muchos chicos, a muchos niños o niñas, que era que no quería ir al colegio, ¿no? Me acuerdo del jardín llorar, pero desesperadamente, ¿no? Y abrazarme a mi mamá, porque no quería ir al jardín. Y después esto se trasladó, no sé, a la colonia de verano, se trasladó a los cumpleaños hasta de la familia, ¿no? No quería ir a los cumpleaños de familia que no fuera mi círculo íntimo, mi mamá, mis hermanos, ¿no? O en ese momento estaba también muy cercana a mi familia, a mi madrina, que es la hermana de mi mamá, o mis primos. Todo lo que fuera de ello me costaba un montón, ¿no? La familia de mi papá, que quizás no tenía tanto contacto o resonancia, me costaba muchísimo y lloraba. De hecho, me ha contado mi mamá, porque esto no lo recuerdo yo, como de niña ir a cumpleaños y esconderme debajo de las mesas, ¿no? Mesas con los manteles que cubrían todo, esconderme, y cuando la gente quería hablarme, ¿no? Le parecía simpático que yo estuviera así, porque claramente no entendían, y yo tampoco en lo que me sucedía, y yo gruñía, así. O sea, imagínate, gruñía a las personas. Entonces, era simpático para los demás, ¿no? Que la niña gruñía debajo de la mesa, ¿no? Era como una niña antisociable y en realidad lo que era una niña sensible, que no quería estar en contacto, o sea, en realidad no quería transitar eso que yo no podía poner en palabras, pero que me incomodaba mucho, ¿no? No podía conectar con las personas de ese modo. Y, y bueno, a lo largo del tiempo que fui creciendo, adolescente y joven, empecé a tapar esa sensibilidad con excesos de alcohol, de drogas, de salir, no existe esto. Mi madre, como les digo, una mujer muy espiritual,
me reconoció, se dio cuenta de que yo era un alma índigo y me lo decía todo el tiempo, pero yo ya estaba en un lugar de mucha rebeldía, ¿sí? Ya estaba transitando un momento de sanación, ¿sí? Profundo y de rechazo con mi mamá, entonces todo lo que me decía mi mamá era algo en lo que yo me iba a poner siempre del otro lado, ¿no? En el lugar opuesto. Entonces no aceptaba, por más que cuando ella me lo decía, yo sentía que eso era el camino, que tenía razón, ¿no? Aún hoy podemos, ¿no? Como podemos de alguna manera recordar momentos en donde se nos está diciendo una verdad que nos cuesta mucho aceptar, y en ese momento no tenía la conciencia que tengo hoy. Y, y bueno, en esos momentos empecé a taparlo, y empecé a taparlo, hasta que, bueno, sucedió el acontecimiento, que fue la muerte de mi papá a mis 27 años. También contar que, bueno, yo fui mamá a los 21 años, ¿sí? Muy chiquita. El papá se fue de Ian y a los 4 meses de Ian él se fue diciéndome que iba a volver y no volvió más. Es un tema aparte que hablaré en otro momento porque es muy largo. Y ascendente en Aries, ¿no? Como una sensación todo el tiempo de Libra con ascendente en Aries, para quien sepa astrología, y luna en Piscis en casa 12, ¿no? Una luna en Piscis en casa 12, porque claro, no todos vivimos un retorno de Saturno igual, porque no todos tenemos la misma configuración. Entonces, un retorno de Saturno que tenga otro tipo de luna, ¿no? Quizás más fortalecida, una historia diferente, pero bueno, cada uno vive lo que tiene que vivir. Mi luna en casa 12, en Piscis, es como la luna más sensible que pueda existir. La luna, ¿no? Esto que decía, la contención, ¿no? Como lo emocional, las aguas, en el signo que siente el todo, ¿no? Como es el signo que contiene a todos los demás de alguna forma porque es el que entiende, ¿sí? El que puede sentir empatizar con todo. En casa 12, ¿no? En la casa 12 que es como el inconsciente colectivo, ¿no? Lo que vos podés sentir es como que te convertís en la madre universal, no es casual, ¿no? Esto podría hablar en otro momento también, la madre universal, encarnarla. Entonces yo sentía lo que sentían otras personas, era como una antena, soy como una antena, pero hoy puedo aprender a sintonizar, ¿no? En ese momento no sabía y sintonizaba todo y todo me identificaba con todo ello, ¿no? Entonces, transité con este ascendente en Aries, ¿no? Que es como alguien que va solo, ¿no? Como que transita una experiencia muy desde la soledad, ¿no? Desde lo solitario quizás, y Libra, que es el sol, que es el que quiere estar con un otro, ¿no? Compartir todo con un otro. Entonces, en mi vida sentí mucho eso, ¿no? Querer compartir con el otro, pero que no se daba, que siempre la vida me llevaba a ser una persona súper independiente, que era lo que yo quería ser, ¿no? Porque siempre quise ser una persona muy independiente. Y entonces empecé ya a sentir que iba como pudiendo con todo, y pudiendo con todo, pudiendo con todo, y que una partecita mía no estaba escuchándola. Que es esta partecita que les mencionaba al principio, de esta alma sensible que siente todo, que tiene una misión. Ese plano sutil, ¿sí? Está abierto para todos, claramente, pero con algunas personas puede estar más abierto que en otros, ¿no? Y yo sentía esa sensibilidad continuamente y quise cerrarla y no aceptar algo que tenía que ver con el propósito de mi vida, ¿no? Con un plano, ¿sí? Que es el principal desde el cual venimos a encarnar acá a la Tierra para transitar una experiencia. Entonces fui acarreando de alguna manera todo esto, ¿no? Toda esta sensación de sentirme sola, de sentir el todo, de estar reprimiendo una parte tan profunda. Y, Amada, ¿sentís que antes de llegar a los 27, 28, que fue la muerte de tu padre, ya habían señales en tu vida de que te estaban diciendo, che, estás reprimiendo todo tu poder, estás mirando para el otro lado? Sí, sí, hubo momentos en donde eh, que me di cuenta después, ¿no? Porque en ese momento sentía que la vida era tan fuerte en tantos sentidos que no le prestaba atención a esos detalles, no le daba la importancia que tenía, pero recuerdo dos momentos en particulares, y fueron cuando conocí al papá de Ian, antes inclusive de que nazca Ian, de tener discusiones con él en algún momento y sentir que quería salir de mí, ¿no? Una ira profunda me nacía en ese momento y querer lastimarme, ¿no? Me acuerdo a los 18 años, ¿no? Yo ya vivía sola, a los 19, a los 19 años fue esto, yo ya vivía sola, trabajaba, ¿no? Desde los 14 que trabajaba, ¿no? Ascendente Aries, quiero ser independiente.
Y bueno, estaba, me acuerdo, en ese departamento el monoambiente en el que vivía con él, y me acuerdo de ir al baño y querer agarrar algo o cortar, romper algo, no me lo acuerdo bien, y querer lastimarme, ¿no? Pero hay algo de eso que estuvo como presente, como yo, esto es fuerte, ¿no? Como querer lastimar, pero como que lo dejé de lado, seguí, porque no me volvió a pasar hasta un tiempo después, que estando de nuevo con el papá de Yam, embarazada en el Bolsón, porque nos habíamos ido de viaje a dedo, y de nuevo, tener una sensación, me acuerdo, en un momento estar acostada con él, incómoda, sintiéndome abandonada, siempre como una sensación de que él no estaba presente y no me contenía. Y me acuerdo de salir de la casa donde estábamos, como con esta sensación de que me va a agarrar un ataque de pánico. En ese momento no sabía de eso, o no lo tomaba en consideración que me estaba sucediendo a mí. Y salir de la casa como estando aire, porque sentía que había algo que me estaba como poseyendo, ¿no? Una sensación de que no podía salir, que necesitaba aire, ¿no? En ese momento no me lastimé, pero había una sensación de querer salir de mí, ¿no? Que es algo que me ocurrió mucho en todo el proceso de la locura. Sí, y también me pregunto si, digamos, desde los 21 años hasta los 27 pasaron varios años. Sí. Y vos ya me has contado que tuviste distintos trabajos, trataste de arreglártelas, de hacértelas por tu cuenta de mil maneras. Sí. Y durante ese periodo no tenías momentos también donde te das cuenta que había algo que no estaba siendo Escuchado. escuchado o había algo que quería manifestarse y que no tenía el lugar para hacerlo. Sí, no, creo que sí, pero que no lo podía observar demasiado. Que yo lo leía de otra manera. Creo que es eso, ¿no? Yo siempre sentía que necesitaba una libertad que no encontraba cómo canalizarla, ¿no? Como esta sensación de libertad. Imagínate que yo empezar a laborar o a laburar, no a trabajar, porque trabajar en relación de dependencia en lugares que no me gustaban. Y, y más allá de que siempre fuimos una familia muy humilde, ¿no? Por lo menos en mi infancia, no era por necesidad que yo quise trabajar, era por una necesidad de ser independiente, no tener que pedirle a nadie, no pedirle a mi familia lo que quería. Y de hecho, cuando tenía 14, 15 años que trabajaba, yo ya me peleaba con mi mamá o me ponía un límite, y yo no quería aceptarlo el límite. Alma índigo, ¿no? Vengo a romper estructuras, ¿no? Y me iba a mi casa, me iba a mi casa a vivir en una pensión, ¿no? Y una pensión así como terrible, ¿no? No es que me iba con comodidades, porque además era menor de edad, ¿no? Y me aceptaban en esos lugares. Me iba todo el tiempo, ¿no? Había una búsqueda de esa libertad. Entonces, si me preguntás en ese tiempo de los 21 al 27, estuve laburando en relación de dependencia en call centers, ¿no? En venta o en atención al cliente, en lugares muy estresantes realmente. Y lugares que no me gustaban, ¿no? Que no, yo sabía que no era lo que quería. Y todo el tiempo los dejaba, los trabajos, porque sentía que podía encontrar una forma de vivir más independiente. Y bueno, lo hice, he contado mucho que he hecho semáforos, laburaba en los semáforos haciendo malabares con fuego, swing, con fuego, con antorchas. Eh, Durante un largo tiempo hice eso en los momentos donde mi hijo era chiquitito, así que hace muchos años, tiene 24 años, entonces hace muchos, muchos años que hacía eso, y que eran los inicios de que eso se veía, ¿no? Y me iba muy bien, trabajaba una hora y hacía plata para varios días de la semana, y, y después he hecho de todo, ¿no? He sido artesana, he vendido en la calle, bueno, he hecho un montón de cosas, siempre muy busca, y, y esa era la sensación de que algo más buscaba, ¿no? Pero creo que no le daba el espacio realmente a la espiritualidad, por más que les vuelvo a decir, mi mamá siempre fue una persona muy espiritual. Cuando éramos chiquitas nos llevaba a los templos de los Hare Krishna, a los templos budistas. Mi mamá era instructora de yoga y hacíamos yoga con mi hermana de chiquititas con ella, ¿no? Es alguien que estaba constantemente en contacto con eso, pero también fue es un alma muy sensible, y mamá, y transitó también ella la depresión, o sea, es algo que lo mamé desde muy chiquita, ¿no? Justo hace unos días hice una publicación contando de mi herida de abandono y de cómo viví eso, ¿no? Mi mamá también transitaba muchos días de depresiones, de llanto, de tristeza, ¿no? De su propia búsqueda interior. Y yo de chiquita recibí mucho eso, ¿no? Claramente, bueno, ahí hay un análisis que no voy a abrir acá, pero que vengo realizando, ¿no? De sanación de mi linaje. Y,
Bueno, eso, no lo recibí, no me hice cargo de eso hasta el momento de la muerte de mi papá, pero sí recuerdo siempre un día, antes de que muera mi papá, yo estaba en pareja con un vínculo muy amoroso que como nunca había tenido, muy contenedor en ese momento, y nos estábamos por ir a vivir juntos. Y me acuerdo que igual algo siempre estaba con una sensación de estrés muy grande, ¿no? Como que todo me pesaba mucho. Y me acuerdo estar con él muy feliz y enamorada, y de repente sentir la necesidad como de visualizar que voy a abrir la puerta, creo que esta imagen la habrán tenido muchas personas, de sentir que iba a abrir la puerta y que me iba a ir corriendo, no sé a dónde. Era una sensación de quiero escapar, ¿no? Quiero escapar de esto. Gracias, Amada. Me resuena mucho esto que nombras sobre esas ganas de querer salir, querer escaparte. Personalmente, aunque no he vivido la locura como vos en tu historia, siento que los momentos de más desesperación, de más no sé qué hacer con todo esto que me está pasando, no sé hacia dónde voy a ir, sentía esas ganas de irme, al punto de también querer quitarme la vida. Como, como creo que algo que puede definir la locura, esas sensaciones que nos sentimos encerrados, es lo opuesto a la libertad. Es lo opuesto a la libertad, que es ser quienes queremos ser. Algo que nos limita, que se hace tan pesado que no lo podemos soportar. Entonces, seguramente varias personas que están viendo este vivo lo hayan pasado también. Y bueno, queremos decirles que siempre hay una forma de ser más libres y que hace falta seguir confiando. Amada, quería preguntarte, nosotros somos creyentes y lo traemos a nuestra realidad, de que nada es casual, de que todo existe por un propósito, de que por más oscuro, sombrío que pueda ser el proceso que nosotros vamos a transitar, de ahí podemos emerger en luz, habiendo convertido toda esa maldición en una bendición. ¿Qué es lo que vos durante, tal vez me imagino que recién después de tu periodo de locura, pudiste contemplar con más claridad? ¿Qué es lo que sentís que ese periodo te trajo de medicina? ¿Qué es lo que vos pudiste integrar durante ese tiempo como para haber hecho una revolución completa en tu vida después de eso? Creo que antes voy a contar, no conté la historia del proceso, nos estamos yendo al después y conté lo que sería la previa, ¿no? El pre y me estás preguntando el post y me gustaría contarles lo que es quizás más duro, que fue el tiempo en donde esto explotó, ¿sí? Hubo un momento en donde esto ya no tenía espacio dentro de mí, donde el alma dijo, ya está. Y yo sentí que el alma se retiró, así como a un pedacito, ¿no? Para que emergiera toda esa sombra y, y se diera del modo en el que se dio con la muerte de mi papá, que no es casual, ¿no? Ah, quienes no estaban al principio del vivo, adelante que probablemente se me corte la voz o me cueste un poco continuar. Eh, sí, ese momento previo que les contaba, que quería salir escapando, ¿no? Ya estaba ahí presente y mi papá se enfermó, de hecho creo que ahora puedo conectar que en ese momento mi papá ya estaba enfermo y internado y grave. Yo nunca tuve una relación muy cercana con mi papá y sin embargo, ¿no? La muerte de él fue el que despertó algo que voy a hacer sintética porque puedo hablar mucho sobre esto porque lo he elaborado mucho a lo largo de los años, ¿no? El retorno a Saturno, Saturno es como es el padre, ¿no? Representa de alguna manera al padre. No es raro que entonces en la muerte de mi padre, ¿no? Sea justamente en el retorno de Saturno. Ese movimiento de las estructuras, ¿no? En un momento en donde yo estaba acercándome a mi papá, ¿no? Porque la verdad es que siempre fue mi padre muy abandónico y sin embargo, de, en el momento de la muerte de mi papá, es un momento en donde él me estaba acompañando mucho. Mi hijo era chiquito y él estaba, ¿no? Como muy conectado con su rol de abuelo, acompañándonos. Fue el momento creo que me sentí más cerca de mi papá
Y bueno, en ese momento, y en el momento en el que yo estaba en pareja con un vínculo que me contenía muchísimo, ¿sí? Todos estos datos no son casuales de ninguna manera. Entonces sentí que la muerte de mi papá, y esto fue un análisis que fue luego, ¿no? Posterior, tuvo mucho que ver con esto y con el lugar de los hombres, ¿no? Vuelvo a reiterar, hice una publicación hace poco hablando del abandono de los hombres en mi linaje, en donde mi papá era un hombre abandónico porque no estaba casi nunca presente, ¿no? Fue mi madre que nos crió casi completamente, aunque él laboraba mucho, ¿no? Y en un tiempo nos mantenía hasta después de separación de mi mamá, que éramos chicos todavía, no la ayudaba, mi mamá tuvo que hacer un juicio para que nos pasara plata, ¿no? Imagínense esas situaciones que tu padre no se hace cargo, ¿no? Es algo que yo vivía continuamente, ¿no? El padre y mi mamá también abandónicos, tuvo un linaje de hombres abandónicos. Entonces, se da esto en este momento, ¿no? En la muerte de mi papá hay algo de ese lugar del masculino, ¿no? Que vuelve nuevamente a irse, ¿no? Cuando yo siento que estaba presente. Entonces yo sentí que eso fue como la gota que colmó de alguna manera, ¿no? Todo lo que yo venía conteniendo. Esa bomba, era una bomba como que iba a explotar en cualquier momento y hasta sentí que era el momento. No sé cómo explicarlo porque no es que lo tenía totalmente consciente eso, pero fue como, este acontecimiento que acaba de suceder me va a permitir a mí decir, che, no doy más. Siento que es eso lo que me pasó, que yo decía, no hay más, ¿viste? Como siempre tengo que poder todo, por todo, y de repente fue como, me voy a soltar, ¿viste? Me voy a soltar de la soga, ¿no? Y me voy a tirar, porque además sentía que había alguien que me iba a contener, que era este compañero, que era un hombre, ¿no? Que no es casual tampoco. Sentí que fue algo de eso lo que sucedió, que en la muerte de mi papá yo sentí que era algo que me permitía soltarme por completo y dejar que emergiera tanto dolor acumulado durante mucho tiempo, reprimido porque había que seguir, ¿no? Y porque tenía que mantener a mi hijo, tenía que trabajar, ¿no? Tenía que sostener, y en ese momento fue como, inconscientemente siento, ¿no? Este es el momento en que puedo soltar. Y, y bueno, me acuerdo de estar transitando esa tristeza de la muerte de mi papá no me acuerdo muy bien, no me acuerdo demasiado, como tristeza, estar llorando, pero me acuerdo el momento en el que algo me pasó, como esta sensación de que algo quiere salir, ¿no? Esta sensación de casi ataque de pánico, y no sé cómo, por qué vino a mi cabeza, agarré algo, un vidrio, algo, no me acuerdo si era un alfiler de gancho, creo, y me empecé a lastimar. Empecé a lastimarme los brazos. Y lo empecé a hacer varios días hasta que mi novio, mi compañero en ese momento, se dio cuenta de esa situación. Y yo tuve un ataque de ira tremendo porque él no sabía qué hacer y le avisó a mi mamá que me estaba pasando eso. Y cuando mi mamá vino, que no es casual, ¿no? Porque yo estaba sanando el vínculo con mi mamá, tenía mucho rechazo hacia ella. Me acuerdo que entró a la habitación y yo casi le tiro un mueble, ¿no? Cuando dicen que cuando te volvés loca hay una fuerza que nace de vos, un mueble que era como, si le diría toda la pared de una habitación de 4x4, casi se lo tiro encima, si no lo agarran, no sé, la aplasta, ¿no? Fue como si estuviera sintiendo todo ese dolor y mi mamá vino angustiada, ¿no? Porque de repente le cuentan que su hija se está lastimando y, y casi le tiró eso encima. Bueno, esa fue la primera noche, llamaron esa misma noche a la guardia, a que vengan a verme y bueno, los médicos que vinieron me dieron un calmante y le recomendaron internarme directamente, ¿no? Me acuerdo que me lo preguntaron a mí, lo hablamos y yo acepté, no sé, no, ni me acuerdo en ese momento, realmente yo tengo muchas nubes, no me acuerdo en ese momento qué pensé yo con respecto a esto, quizás es que creía que me iban a ayudar en el neuropsiquiátrico, y finalmente al día siguiente me fueron a internar, les avisaron que durante 3 días yo no iba a poder tener contacto con ellos, ¿sí? Y bueno, esos 3 días para mí fueron la locura total, estar encerrada en ese lugar, escuchar la tristeza. Imagínense esta alma altamente sensible en un lugar de tanto dolor. Fue, ahora me doy cuenta de lo que me generaba, gracias amado, que me generaba esos lugares, ¿no? En un lugar de tanto dolor, de tanta represión a través de la medicación y hasta de la violencia, yo ese mismo día me quería ir, pero no me dejaban ni llamar a mi familia, ni nada, tenía que esperar esos 3 días para que me vengan a buscar. Y bueno, mi familia empezó a buscar ayuda, ¿no? Que me pudieran atender y demás, y empecé a estar medicada y me cambiaban la medicación todo el tiempo, y yo constantemente
volvía una y otra vez a lastimarme. El diagnóstico que me dieron es el llamado trastorno límite de personalidad o borderline, y bueno, me hablaban que generalmente este tipo de diagnóstico se le daba a jóvenes adolescentes, ¿no? Generalmente en una edad temprana, que generalmente había este tipo de episodios lo habían tenido algún familiar seguramente, ¿no? Como hereditario. Y que se destacaba por esto, ¿no? Por los ataques de ira, de impulsividad, de autolesión, ¿no? De distorsión, de inestabilidad. Bueno, todo lo que yo tenía, ¿no? Tenía momentos de estar muy bien y momentos de estar muy depresiva, de no sentirle el sentido a la vida. Claramente eso es lo que más me sucedía, no le encontraba el sentido a la vida, sentía un vacío completamente. Y era lo que tenía que sentir para que se pudiera emerger, ¿no? Ese recuerdo del propósito por el cual yo estaba acá en la Tierra. Este periodo duró aproximadamente, y no estoy segura, les digo, realmente había tantas nubes, pero aproximadamente 1 año y medio creo que es lo que duró, en donde fui volviendo nuevamente a lastimarme. En un momento me tomaba un montón de pastillas y tenía que venir la ambulancia, ¿no? Me querían hacer un lavaje de estómago, no se podía, bueno, un montón de cosas sucedían en ese entonces. Yo seguía lastimándome, no podía cuidar de mi hijo era muy chiquitito, y mi mamá se hizo cargo como pudo de él y de mí también, ¿no? Mi familia me acompañó durante todo este proceso sintiéndolo todo, ¿no? Como cambió la energía de la vida de toda la familia, porque era como estar atento a lo que Dan, ¿no? En ese momento Dani podía pasarle, ¿no? Porque todo era como Dani es muy sensible, cualquier cosa no había que contarle, había que cuidarla porque explotaba, ¿no? No sabía lo que yo podía explotar en cualquier momento. Fue muy loco porque me fui a vivir con mi compañero en ese momento. Yo vivía con mi familia, con mi hermana, creo, en ese momento, y me fui a vivir sola con él, ¿no? Fue re loco porque estaba en medio del proceso del tratamiento psiquiátrico, y me fui a vivir con él solo, y bueno, no sé cuánto tiempo estuvimos, pero casi 1 año viviendo juntos ahí, y él hizo lo que pudo. Él tenía 22 años, yo tenía 27 y él tenía 22, un ser muy maduro, muy sensible también. Hizo lo que pudo, me acompañó muchísimo. Hubo una segunda internación en donde estuve 1 mes y medio internada, y, y que fue de nuevo terrible. Ya ahí mi familia, no, cuando les contesto de estar 3 días internada, mi familia, cuando le dije que no quería estar, me sacaron, pero al ver cómo esto se repetía y me autolesionaba y ellos no sabían qué hacer, y la recomendación de los psiquiatras era que me internen, me internaron, ¿no? En ese momento, por más que les conté que mi mamá siempre fue una persona espiritual, no había una mirada sobre esto, ¿sí? Espiritual, que pudiera abrirnos otras alternativas. Yo siento que hay algo ahí de mi mamá del miedo a decir, bueno, no, vamos con esto que lo siento más seguro, ¿no? Que fue una decisión que ella tomó por cuidarme, ¿sí? Igual que toda mi familia, ¿no? Porque esta visión que yo tengo sobre este proceso más espiritual llegó mucho después. Entonces me internaron y fue terrible pasar ese 1 mes y medio ahí, y todo el tiempo quería irme. Me acuerdo de preparar lo que le iba a decir al psicólogo en cada sesión para que me pudiera dar el alta, ¿no? Y bueno, ese periodo del 1 mes y medio terminó con el alta, porque me terminaron creyendo de que estaba bien y volvía nuevamente. Después estuve mucho tiempo, varios meses, en hospitales de día, que me llevaban a la mañana y me iban a buscar a la tarde al hospital, y había diferentes sesiones y demás. Y hubo un momento que voy a contar ahora, que fue el momento en el que empecé a salir de este pozo, que es cuando llegué al momento más oscuro, viviendo con mi compañero en ese momento. En un momento me acuerdo, a cortar las piernas y me quería tirar del balcón. O sea, ¿te querías matar? No, no, yo en ese momento no pensaba que me quería matar. Era un momento en donde yo sentía que quería salir de mí, que no me soportaba, no soportaba el dolor que sentía. Y y bueno, me acuerdo que ese día él me llamó a mi familia para que me venga a ayudar. Vinieron de la ambulancia de nuevo a buscarme, me dieron tranquilizantes y demás, y me acuerdo que él en ese momento fue como decir, basta, yo no vuelvo a la casa solo con Daniela, dijo, ¿no? Y bueno, me fui unos días con mi hermana, y cuando volví a la casa, él se había ido, y yo transité ahí el momento más oscuro, ¿no? De sentir que no podía vivir sin él, del apego, del dolor de otro varón yéndose de mi vida. Y,
Y bueno, en ese momento llegué al punto más oscuro, después de días no quería comer, no quería vivir, no quería dormir, era una locura, realmente llegué a un momento de mucho, mucho dolor, mi hijo viviendo con mi mamá porque no podía estar conmigo. Y, y me acuerdo el momento en estar así, ¿no? Como llorando desesperadamente y que venga la imagen de mi hijo, como si no me hubiera dado cuenta, ¿no? Durante todo ese tiempo de lo que estaba afectándole a él. Y esa imagen de decir, tengo que salir de acá, ¿no? Tengo que salir de esto que me está pasando para poder acompañar a mi hijo. Y, y bueno, me acuerdo que pedí turno con el psiquiatra que me estaba acompañando en ese momento, llamaba Coppola, me acuerdo. Y me acuerdo que le dije, yo necesito que me hagas el alta, necesito volver a trabajar. Yo estaba, durante todo ese tiempo, estaba en, ¿cómo se dice? Licencia, ¿no? Que hay un tiempo de la licencia que, en el que te pagan y después de ese tiempo te mantienen el trabajo, pero no te pagan. Y cuando mi compañero se fue, no tenía quien me mantenga. Mi familia me pudo ayudar con lo que podía, pero yo no podía salir de... Necesitaba trabajar, ¿no? Entonces fui a pedirle alta. Me acuerdo que él me dio el alta. Me acuerdo que hice una labor. Gracias, hermosa, te amo. Hice una labor de hacer. Estaba tomando clonazepam, para quien sepa es una de las medicaciones más adictivas que hay, y yo la dejé de tomar de un día para el otro y dije, no la tomo más, y sentí todo lo que, ¿cómo se llama? La abstinencia, sí. Pero necesitaba, tenía una fuerza, porque siempre tengo una fuerza para salir de estos procesos, y el psiquiatra me dio el alta, pero me acuerdo que en el trabajo no me dieron el alta. Pasaron varios meses y me iban viendo semana a semana cómo estaba y tardaron no sé cuántos meses en darme el alta, y todos esos meses, como siempre, como soy una busca, laburaba de lo que sea, fui de nuevo al semáforo a hacer malabares con Ian en el cochecito, no, perdón, el cochecito no porque ya era más grande, pero se quedaba al lado mío, me acuerdo, y, y panfleteaba, no sé, hice de todo, limpié casas, hecho de todo para poder transitarlo, hasta que finalmente me dieron el alta y yo en todo ese tiempo fui laburando un montón el proceso, ¿no? De reconocimiento de lo que me estaba pasando. Y, y bueno, en todo ese proceso yo fui dándome cuenta de lo que me había sucedido era para este propósito, ¿no? Empecé a recordar que yo vine acá a la Tierra a acompañar a otras personas en procesos similares, porque este es un proceso que viven muchas almas que viven esa alta sensibilidad sin poder comprender qué es lo que sucede, que buscan, ¿no? Respuestas en la psicología o la psiquiatría tradicional que muchas veces no incluye este aspecto espiritual. Hoy, por suerte, benditamente, hay cada vez más especialistas, ¿no? Psicólogos, psicólogas que incluyen esta mirada espiritual. Es un plano que si no lo incluís, no entra. Y yo sentía eso, que todo lo que me decían no entraba, no era una respuesta que me daba y que me daba calma, ¿no? Y cuando yo empecé a salir de este proceso y empecé a conectar con la espiritualidad y empecé a meditar y empecé a respirar y empecé a reconocer cómo era mi ciclicidad y que había momentos donde menguaba y la energía bajaba, empecé a comprender lo que me sucedía, me di cuenta que quería acompañar a esas personas, ¿no? Y no quería ir por lo tradicional. Entonces me acuerdo que llegué a la psicología social, que es lo que en ese momento me cerraba más, y bueno, y estudié esos 3 años de psicología social, me recibí, pero antes de recibirme empecé a entrar más profundamente en el proceso de reconocerme como una terapeuta holística. Empecé a iniciarme en registros akáshicos, en Reiki, en sexualidad sagrada, ¿no? Empecé a hacer un camino en donde empecé a reconocer esa herramienta. Y lo primero que hice, creo que es algo que es importante contar, lo primero que hice fue entrar en un curso con los gnósticos, gnosis, ¿no? Gnosis que significa conocimiento, conocimiento divino. Me acuerdo que en el barrio donde estaba, yo iba a alquilar películas al videoclub y tenían siempre como un rinconcito con saumerios y cosas y panfletos que hablaban de estos cursos gratuitos de gnosis, de la gnosis. Y bueno,
y yo sentí el llamado y me uní a las clases, que eran 3 veces por semana de forma gratuita, y Diana era chiquito y me acompañaba, y, y yo me daba cuenta que toda la información que me daban yo ya la tenía dentro mío. Fue muy loco porque empecé a hacer, me hablaban de chakras, ¿no? Muy completo, de la historia, ¿no? De todos los planos que nos habitan, de la educación consciente, de la sexualidad sagrada. Yo sentía que todo eso ya estaba dentro mío. Y en parte sí, porque mi mamá me hablaba mucho de esto, ¿no? Siempre me decía que yo era un alma índigo, y hasta que no fui grande no me di cuenta de que realmente sí lo era, y que cuando mi mamá me pasaba revistas o libros que ella tenía todo el tiempo que hablaban de características de los niños índigo, si yo lo escuchaba, los leía y era tic, 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 todas las menciones de las características de las almas índigo entraban dentro de mi personalidad. Entonces, eh, en ese momento de ese proceso empecé a poder transformar mi vida de una forma que nunca lo hubiera imaginado. Las personas que estaban a mi alrededor me decían que no podían creer el cambio que había hecho, ¿no? Y, y realmente siento que el cambio se realizó por este proceso de reconocimiento de mi propósito, ¿no? Y el entendimiento de todo esto que les estoy mencionando muy sintéticamente, porque fueron muchos años, fue llegando de a poco, ¿no? Pudiendo comprender que yo tenía que transitar por eso, que siendo como soy una semilla estelar, que yo elegí, que me auto-otorgué este lugar y que quise venir como voluntaria acá a la Tierra, ¿sí? Necesitaba transitar este proceso para poder conocer esa profundidad y poder acompañar a otras personas. Y, y bueno, y lo hice durante muchos años, ¿no? Y lo sigo haciendo, y siento que hoy los guías me pusieron acá a hablar con ustedes en un momento en donde yo me estoy dedicando a otra cosa, acompañar parejas, ¿no? Porque hay algo más que yo tengo que brindar, ¿sí? Con respecto a esta experiencia con otras personas. Voy a tomar agua. Parece que hablé bastante. Gracias, gracias, gracias. Voy a leer que me escribieron un mensajito. Gracias, hermosa. Me han escrito muchas personas, mujeres principalmente, contándome lo que transitaron y lo que transitan hoy también en este presente, con esta sensibilidad que aparece, ¿no? Con esta sensación, ¿sí? De que hay algo más. Y que para mí, y que tiene mucho que ver con lo que hacemos con Marco, que es recordarnos el propósito. Porque cuando recordamos el propósito es cuando podemos estar encarnadas sabiendo por qué estamos acá en la Tierra. Es donde podemos ser auténticos, donde podemos ser auténticas. Cuando nos estamos habitando en esa completud, donde yo estoy en donde tengo que estar, ese dolor, esa angustia, ese vacío que está dentro, que es el alma, recordándonos que tenemos que buscar ese lugar, ¿sí? Esa calma, eso aparece en calma porque empezamos a descubrir realmente nuestro propósito. Necesitamos descubrir nuestro propósito. Yo siento que, bueno, durante mucho tiempo, en vez de ser Chandra Durga, fui Dan Semilla, ¿no? Porque en el Sol Maya soy semilla entonada. Y yo sentía que mi propósito más profundo tenía que ver con esto, con recordarle a las personas su propósito, decirles, tenés que recordar cuál es tu semilla, tu luz. Durante largos, donde varios años yo atendía de la mañana a la noche, ¿no? Personas en un proceso que yo llamé terapia psicoenergética, donde los acompañaba a través de la palabra, a través de Reiki, de canalización y de las flores de Bach, ¿no? Y, y yo me daba cuenta que lo que le pasaba a las personas era esa sensación de que todavía no encajan, ¿no? ¿Y cuándo encajamos? Cuando estamos conectados con el propósito, por lo que llegamos acá. Cuando esa sensibilidad no es escuchada, ¿no? Y el psiquismo empieza a buscar, ¿no? Empieza a buscar a ver cuál es la respuesta que puedo darle, ¿no? A esto, y no encaja, porque realmente si no encontramos nuestro propósito, no encajamos, ¿sí? Es que el psiquismo empieza a desequilibrarse, porque hay un plano
que no aparece en escena, pero que existe, que está dentro nuestro, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál es el proceso de sanación para cualquiera de estos desequilibrios psíquicos que podemos estar habitando o cuando estamos transitando la alta sensibilidad? Tiene que ver con esto, tiene que ver con encontrarnos en el propósito, con encontrarnos en los lugares donde sí queremos estar, cuando dejemos de encajar, ¿no? De querer encajar en esos lugares, ¿sí? Como yo quería encajar cuando era niña, cuando quise encajar cuando fui adolescente, ¿no? Yo hoy elijo donde quiero, donde no quiero estar, cuido mi canal, ¿sí? La canalización para mí, ¿no? El contacto con mis guías, que son esos, son los guías quienes nos orientan, quienes nos pueden decir acá sí, acá no, cómo puedes abrirte a este proceso. Eso para mí fue la salvación total, ¿no? Porque empecé a comprender que tenía que cuidarme en ese campo, porque estaba todo el tiempo transmutando las energías de otra persona. Cuando pude comprender cuál era ese propósito que yo tenía desde mi plano más sutil, que es la transmutación, ¿no? Ser un canal de transmutación colectivo a través del bajo astral. Hago una labor todas las noches de transmutación de esa energía y pude empezar a comprender que eso no era mío y desidentificarme de eso para poder encontrarme en mi lugar. Todo lo que digo se puede traducir en ser auténticos, en encontrar qué es lo que queremos y lo que no queremos. Y eso es una exploración, ¿no? Dejar de conformarnos y tener la valentía de buscar eso único que venimos a traer a la Tierra. Sí. Aprender a encarnar quienes vinimos a ser es un proceso que está súper vinculado con todo esto. De hecho, en nuestro vínculo también se volvió a despertar un poco la pregunta de qué es lo real, qué es lo falso. Recuerdo que cuando empezamos, cuando nos conocimos, Sí. me decías que tenías miedo de volverte loca de vuelta y yo era un y era como que confiaba en que iba a estar todo bien. Y realmente sí, realmente estuvo todo bien y está todo bien. Y nuestras locuras siempre están contenidas en un espacio seguro y nos permiten cuidarnos también a nosotros mismos y mutuamente. Quería preguntarte, vos has dicho muchas veces que desde que me conociste a mí, tu llama gemela, y yo también, desde que te conocí a vos, nuestra vida cambió un montón. Y en tu caso cambió tu forma de brindar un servicio que venías brindando hace 10, 15 años, que ahora cambió en año y medio radicalmente. Y quería preguntarte, toda vida es un ciclo de muerte y renacimiento. Y aun cuando sabemos cuál es nuestro propósito, ese propósito que creíamos que era el propósito, de repente vuelve a reciclarse, vuelve a resignificarse. ¿Cómo sentís que este pasado, que todo lo que nos contaste hoy, se fue manifestando desde que nos conocimos? ¿Y qué fue lo que pudiste hacer y aplicar para no volver a caer en estados de conciencia tan densos y tan confusos? Sí, sí, está bueno que traigas esto porque realmente yo, esto que les cuento fue a los 27, hoy tengo 45 años, pasaron 18 años, ¿no? Y el proceso en sí duró un año y medio. Tuve luego una recaída, no sé si los meses o al año, no, meses. Meses después tuve un nuevo vínculo con un varón que, que duró muy poquito tiempo y en un momento donde yo me sentía enamorada y estaba muy bien y estaba trabajando de nuevo en un trabajo mejor que el anterior, todavía en relación de dependencia y fuera de lo que a mí me gustaba, pero me sentía que estaba como avanzando, ya estaba estudiando psicología social y, y tuve una recaída, estaba en el trabajo y tuve un ataque de pánico. Creo que fue el ataque de pánico más fuerte que tuve. Estaba ahí en el call center, realmente empecé a que me faltaba el aire, que me faltaba el aire, que me iba a morir, que me iba a volver loca. Y bueno, me llevaron a un lugar aparte y empecé a a hiperventilar y me empezaron a cerrar las manos y a temblar y lloraba y gritaba y lloraba y gritaba. Bueno, llamaron a la ambulancia me medicó y me mandó a mi casa. Me dieron licencia durante largo tiempo de nuevo y
Y yo me acuerdo que dentro de esos días volví a sentir ese vacío que sentía, y me acuerdo que no tomaba medicación en ese momento, y sin embargo tenía una caja arriba de un placar llena de todo lo que me habían cambiado tantas veces, y error, ¿no? Del mío, del entorno que me acompañaba, de que eso estuviera a mano, porque yo necesitaba dormirme, quería dormirme para no sentir lo que sentía, y me acuerdo que fui y leí no sé ni qué es lo que tomé, no me acuerdo, pero entré en el peor estado de mi vida, fue como entrar en un estadio de densidad, era el infierno, porque no me dormí del todo, quedé despierta, pero en un limbo, donde todo se movía de una manera como desesperante, desesperante. Creo que fue uno de los momentos más horribles de mi vida, literalmente, y llamé a mi familia para que venga a verme, y bueno, y de nuevo llamaron a la ambulancia, me medicaron y demás. Y ese fue el último proceso que tuve durante años, porque luego de eso empecé en todo este camino que les decía, de reconocimiento y demás, de lo que era este proceso y mi propósito, y eso se calmó. Tuve algún que otro momento, este tiempo que les mencionaba, donde laboré en relación empecé a laborar de lo que yo amaba y atendía a personas de la mañana a la noche. Me acuerdo que en un momento volvió a llegarme. Yo estaba feliz, vivía de lo que amaba, eh, por primera vez en mi vida, y ganaba bien, estaba en un lugar lindo, porque como les contaba, mi infancia había sido muy difícil, y en mi crecimiento como adulta con un hijo pequeño también lo fue, ¿no? Y en un momento me empezó a ir muy bien, y empecé a atender todo el día, y empecé a desconectarme de las emociones que yo consideraba densas, ¿no? Porque me daban miedo, sentía que si yo volvía a conectar con eso, le estaba dando el ok, ¿no? El botón para que vuelva toda la locura. No me di cuenta de que estaba haciendo eso, de que estaba limitando, ¿no? Habitando lo normal que es que podamos tener estadios más altos y más bajos, ciclos, ¿no? Somos cíclicos. Y bueno, me acuerdo una noche volvió a agarrarme esta sensación como de ataque de pánico, pero pude observarlo, pude tomar flores de Bach, hacer una labor para cada vez más abrirme, ¿no? a esto. Esto es mucho más largo, ¿no? Porque de nuevo volví a ver como en algunos momentos algo que me decía que tenía que volver a observarme. Y luego fui entendiendo esto que vos decís, los cambios de ciclo, esto del propósito va cambiando y necesitamos escucharlo, ¿no? Porque si no entramos en una repetición, que por más que digamos, estoy viviendo lo que amo, es lo que tengo que hacer, ¿por qué me pasa esto, no? Decimos, ay, todo está bien, todo está feliz, ¿por qué me pasa esto? Y nos hasta castigamos, como, tenés que estar bien, ¿no? Y no, claro, tenía que ver con un cambio, una transformación, un nuevo espiral, un nuevo anillo en la espiral que tenía que abrir y observarme, ¿no? Y bueno, los pasé durante mucho tiempo, y el último proceso fue en el que muchos seguramente han transitado algo similar, que fue en la pandemia. En ese momento me hice cargo de cuánto amor propio me faltaba, de cuánto rechazo tenía hacia mí misma en ese tiempo. Ya lo he hablado porque lo he contado mucho, que tiene que ver con vos, porque siento que ahí fue como el proceso, como si dijeran, ¿no? Los guías, como esta es la última parte para que se encuentre con su llama, mientras vos también, ¿no? Te ibas preparando porque eras chiquitito. Y yo también pasaba por mis locuras. Vos pasás por tus locuras, ahora nos vas a compartir. Así que ese tiempo fue como, wow, así, me acuerdo que empecé terapia, empecé una labor de amor propio y abrirme a vincularme más profundamente con mis amistades, porque yo ya daba formaciones, retiros, venían a casa, todo era muy hermoso, vivía en la isla, ¿sí? Y sin embargo había una partecita mía que me decía, te seguís rechazando, te seguís rechazando. Y ahí entré en un proceso muy hermoso de amor propio, y me abrí después de muchos años de no estar vinculándome con nadie, ¿no? De más de 10 años de que no estaba en pareja, de casi 4 años que no me vinculaba íntimamente con ninguna persona, de estar haciendo una labor de mi energía sexual. Este fue el último paso que necesitaba de auto, amor y reencuentro conmigo, que continuó, ¿no? Se fue profundizando ese proceso de autoamor cuando te conocí, pero en ese momento me abrí a vincularme con otra persona. Y y bueno, ahí fue como que se dio ese último ciclo en donde no es que no me volvió a pasar algo similar, pero hoy lo tomo desde otro lugar, es un proceso, ¿no? Que cuando te conocí a vos, en los meses que estuvimos juntos, bueno, como vos me hiciste recordar hoy antes de que empiece el vivo, hubo momentos en donde era como, las divinas femeninas van a comprender, me estoy volviendo loca, ¿no? Como decir qué es real, qué no es real, lo hemos transitado juntos,
durante mucho tiempo, ¿no? Meses en donde yo estaba muy bien y de repente era como, no creo en esto, ¿no? Esto no es real. Y bueno, ahí las personas, si hay alguna persona que está escuchando de nuestros haters que hablan de que yo lo convencí a él, fue mucho tiempo en el que él tuvo que convencerme a mí, porque yo realmente entraba en estos estadios donde esto no es real, esto no puede ser, no, había algo que me pasaba y que tiene que ver con una sensación de mi sensibilidad plena de que puedo ver planos muy sutiles y de que dudo de la realidad muchas veces, porque claro, la realidad es que no es maya en realidad, ¿no? Entonces conectar con el centro, con el ser, con mi alma, entonces empezar a reconocerme como esta semilla estelar, como esta alma, y empezó a venir el recordatorio de, ¿no? de mis orígenes estelares, eso vino junto a Marco, vino junto al proceso que empezamos a hacer en ceremonia, empezó a abrirse esta información, y yo volví a conectar, ¿sí? Con ese lugar y hoy sé que eso puede venir nuevamente, ¿sí? Porque al ser un canal de transmutación colectiva que labora desde el bajo astral, hay algo de mi energía que está en contacto con esa sombra. Por eso yo necesito estar todo el tiempo centrada, todo el tiempo conectada con ese propósito de la luz, ¿sí? Para que no baje. Ahora, conflictos, procesos que se transitan en otros planos como los emocionales o la 3D, hacen a veces que mi energía baje, ¿no? Entonces, cuando baja demasiado esa energía porque no estoy presente, es muy claro cómo la sombra quiere tomarme. Y vuelvo hacia la luz y hoy mucho más junto a mi amado, ¿no? Porque él sabe cómo rescatarme de ese lugar como yo sé rescatarlo a él, ¿no? Hoy estamos en otro lugar, ¿no? Volvemos a la ceremonia y volvemos a conectar. Pero siento que la base vuelve a ser lo mismo, encontrarnos en la autenticidad, quiénes somos, recordarnos. Sí, dijiste, usaste una palabra recién que entendí el sentido en que la usaste, pero quería, Sí, ¿cuál es? quería retomarla y transmutarla, que es convencer. Esto que dijiste Ah, ni me di cuenta que le dije. ¿En qué momento la que dije? nuestros haters dicen que vos me convenciste y que en Ah, realidad yo te convencí a vos por mucho tiempo. sí. Y que en realidad lo que hacemos mutuamente, porque vos lo hiciste conmigo y yo lo hice con vos, es recordarnos la realidad, recordar lo que está pasando, qué está pasando acá, qué es lo verdadero, Mm, qué es lo verdadero, es el amor. Cuando podemos dudar de todo, de mm, si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas mal, de si, de si deberíamos estar juntos, de si no deberíamos estar juntos, de si somos llamas gemelas, de si no somos llamas gemelas, todas esas rumias mentales que nos hacen bajar muchísimo la frecuencia, que expresan miedos profundos, se rescatan cuando volvemos a nuestra ancla principal, que es el amor. Decir, yo estoy acá, yo sigo acá. O sea, a vos te puede pasar esto, aquello, te puede poner triste, estás enojada, dudar de todo esto que estamos construyendo. Yo estoy acá y te amo. Y es algo que vos hiciste cuando yo estaba en mi noche oscura también, con mayor o menor intensidad, porque yo directamente no te podía ni ver. sí, esto Eh, para ponerlo en contexto, se dio en el tiempo de separación claro, de la llama gemela, ¿no? O sea, nos habíamos reconocido con Marco y estuvimos separados durante varios meses, con que hablábamos de vez en cuando. Ahí fue donde se dio este momento que menciona Marco de su claro. noche oscura. O sea, yo pasé por un periodo donde yo no la podía ver a ella. Nosotros cuando nos vinculamos con las personas aprendemos a ver a la gente, a verlos, a ver a cada persona y a nuestra pareja principalmente con amor. Obviamente que somos un vínculo y hay cosas que rechazamos mutuamente y hay cosas que yo rechazo de vos, entonces eso me impide verte del todo. Pero había un momento de nuestro vínculo, después de reconocernos, que yo no te podía ver de, de nada y al punto de no considerarte como una persona lo suficientemente importante en mi vida. Mm, Y vos me amabas igual. Y yo siempre sentía tu amor, siempre lo sentía. Hasta en los momentos más oscuros, que sí, en los momentos que me olvidé de todo, después de eso, me acordaba de vos y sabía que estabas ahí amándome. mm, Y, y por más rechazo que yo pudiera tenerte a tus acercamientos, a tus mensajes, era como un ancla a la realidad eso para mí.
porque era una luz, era un horizonte de luz que en algún plano de mi psiquismo yo lo podía percibir. Por más que yo también en ese año de separación estaba viviendo un proceso de locura, porque estaba fuera de mí mismo. O sea, no podía ser yo. Estaba tratando de acomodarme en espacios que no tenían lugar para esta esencia y me causaba un desgaste emocional y energético que no podía darme cuenta. Que yo sentía que me la tenía que bancar, básicamente. Porque eso es lo que hace la gente, bancársela. Y mismo cuando empecé a leer el tarot, que fue como, lo veo como un espejo a este periodo que vos decís que te empezó a ir bien, yo de repente renuncié a mi trabajo. Esto fue en un periodo de 6 7 8 meses. Renuncié al trabajo que había conseguido en una escuela secundaria privada y empecé a leer el tarot en eventos, a hacer sesiones y digamos que no podía aún independizarme económicamente del todo, pero me iba bien. Y aún así había algo que al toque empezó a mostrarse donde yo no estaba del todo satisfecho y me estaba empezando a disgustar cada vez más. Hasta que nos volvimos a reunir y aún así mismo en nuestra reunión, por más que nuestro amor se unificó, desde el principio, desde que fuimos a Capilla del Monte, en ese retiro personal que hicimos iniciático, ya empezaron a pasar cosas que nos hicieron así como expandir nuestra conciencia a niveles donde se expande, se expande, pero de repente se contrae muchísimo porque no te la puedes creer, no te puedes creer todo lo que te está pasando. Y siento que esto que decías con respecto al propósito, una vez que nosotros encarnamos el propósito, lo reconocemos, el universo nos empieza a traer pruebas. A ver cuánto te la crees. ¿Te puedes comprometer con esto? Sí, bueno, te mandamos otra prueba, otra más, hasta que realmente lo empezás a encarnar en tu día a día sin separarlo de todo lo demás. Yo siento que eso es algo que también hoy te permite sostener muchísimo la cordura y el eje, porque nosotros vivimos cosas que son mucho más anormales de lo que vos vivías en esa época, en el sentido de la información que recibimos, las cosas que nos suceden en el día a día, los problemas que necesitamos transitar, resolver, alquimizar, y siento que hoy nosotros estamos en un nuevo estadio donde anclar nuestro propósito, aprender a sostenernos en el mismo lugar sin oscilar con el viento, también es como aprender a relacionarnos con eso que puede ser irreal, con eso que puede ser una locura, pero que sabemos que en el fondo no lo es. Siento que te quiero preguntar ahora, ¿cómo sentís que en esta relación te sirvió? ¿Cómo sentís que pudiste traer eso que aprendiste sobre la locura en esos años anteriores a esta relación? Y cómo ese aprendizaje, cómo esa alquimia con tu pasado, al cual ya no le tenés más miedo, como al principio del vínculo, te permitió no solo como sostenerte a vos misma, sino propulsarte aún más profundamente en tu misión. Sí, siento que hay algo que siempre digo cuando doy las formaciones de registros akáshicos, que es que cuando estamos canalizando, que es cuando estamos conectando con el corazón, ¿no? Cuando estamos hablando del corazón, eso es canalizar, recibimos, somos canal de un plano más alto, ¿no? De conciencias más altas hacia este plano terrenal, traemos ese mensaje, ¿no? Y, y la diferencia es que cuando estamos canalizando, estamos conectando con la información del alma, del corazón, que no es algo que tenga que ser sí o sí algo conocido, ¿no? Como es cuando la información viene de la mente. Cuando viene de la mente es algo que nosotros está dentro de nuestra historia, ¿no? Algo que conocemos. Y, y todo lo otro, que tiene que ver con esto que me preguntas, todo lo que estamos viviendo está afuera.
de algo conocido, ¿no? La mayor parte de la humanidad hoy está evidenciándolo porque estamos en un momento donde estamos ascendiendo, ¿no? De vibración y todos los planos sutiles empiezan, que están acá, ¿no? Porque todo ya está acá. Entonces, cuando nosotros entramos en esa vibración, esos planos empiezan a ser más claros, más visibles, entre comillas, para nosotros, ¿no? Y todo eso es desconocido. Es desconocido para la mente, ¿no? Entonces, cuando entramos en conciencia de que estamos en este camino para esto, ¿no? Que venimos de planos más elevados hacia este plano y volvemos, estamos volviendo, hay un entendimiento de eso, que ayuda a que el psiquismo pueda de alguna manera encajar, tener una respuesta, ¿no? Siempre digo que hay que darle de alimento de alguna manera a la mente, ¿no? Para que no esté como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que es lo que yo siento que me pasó en la locura, ¿no? Como pasaban cosas que no cabían, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo no daba tiempo para que eso encaje, ¿no? ¿Encaje qué es? El encaje es ese anclaje a nuestra alma, a nuestro centro, que es el corazón. Volver al corazón. Canalizar es volver al corazón. Hoy todos nosotros, todos estamos viviendo el volver al corazón y vivir de este lugar más allá de lo que dice la mente, lo que dice el sistema, no nos estamos rebelando contra eso, ¿sí? Estamos evolucionando hacia un plano que es el centrar, ¿sí? A nuestra alma, darle ese lugar que yo en ese momento no le daba. Siento que si hoy puedo transitar esto es porque tengo ese entendimiento de que se están abriendo los planos, ¿no? Cada vez más puedo sentirlo y se me está recordando, ¿no? Siento que en cada una de las ceremonias que estamos teniendo juntos, se me está abriendo cada vez más el tejido, ¿sí? Para que pueda conectar cada uno de esos planos. Y en el medio, sí, aparece el ego, ¿no? Queriendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? Y queriendo enloquecerme con eso. Pero yo vuelvo hoy al centro, no le doy ese espacio que en su momento le di, ¿sí? Entonces estoy entrando en una vibración en donde eso encaja desde un lugar donde puedo transmutarlo hacia la luz. Siento que eso es lo que sucede. Hoy puedo comprender que continuamente, como decíamos el otro día, me estoy lanzando como el loco, ¿no? Todo el tiempo me lanzo a algo y confío. Yo hoy es eso, es la confianza es la totalidad de mi vida. Confío en que todo lo que está haciendo es perfecto y me lanzo hacia el amor, me lanzo hacia el amor. Confío y eso fue lo que me permitió llegar acá hoy con vos, confiar en todo esto que estamos transitando, ¿no? Soltar una casa, soltar el viaje, soltar la cholita, venir a vivir acá, como fueron cambios y cambios y cambios, ¿no? Y los guías nos dicen, haz eso, y nosotros ¿qué hacemos? Vamos, confiamos en esa luz divina, ¿no? No entramos en preguntarle a la mente, che, ¿esto está bien? Porque lo que generalmente hacemos es, che, me está bajando esto, pero está bien, entra acá dentro de este sistema que no es racional. No, escucho el corazón, ¿no? No necesito un porqué de eso. Me lanzo a confiar, ¿no? Y siento que eso es primordial para volver a mi centro, para volver al corazón, para volver al amor, ¿no? Que mencionabas vos. Sí, me encanta porque el loco es solo una carta más del tarot. Sí, Y hay momentos en los que hay que habitarla a pleno y después pasamos a un estadio siguiente. Y pasar a lo próximo nos permite ver cuál fue el sentido de esa locura. Siento que esta confianza que nombrás para mí también está siendo como lo que hace la diferencia. Puede haber amor, puede haber amor, pero por más que haya amor, la vida nos puede arrojar a situaciones donde no podés con todo. Como decías, estabas enamorado de tu pareja, enamorada de tu pareja en ese periodo y él te amaba mucho y aún así no lograron sostener eso porque, bueno, no sé, no voy a juzgar desde acá, pero digo, hoy en día a mí lo que me sirve es esa confianza, es confiar que por más incómodo que esté siendo, por más sin sentido que esté teniendo, por más frustrado que pueda estar y hasta mirar a los guías con frustración. Me ha pasado de mirar hacia arriba como diciendo, ¿qué querés de mí, Dios? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy tratando de hacerlo mejor, pero no sé si está alcanzando. Simplemente confiar es como soltar todos esos pesos y esas corazas y esas cosas que sentimos que tenemos que sostener para ser libres. sí. Bueno, me gustaría como
ir cerrando este encuentro, no sé, ya más de una hora que estamos, quizás cerrando respondiendo a lo que pregunta Ania con respecto a qué recomiendan, ¿no? Para centrarnos en nosotros mismos. Siento como por ahí cerrar esto, este encuentro más allá de lo que ya fuimos abriendo, ¿no? De cómo podemos volver hacia la luz, de cuál es nuestro propósito, en qué camino nos encontramos. O sea, el camino es hacia la luz, ¿no? Hoy hablábamos, justo estábamos grabando la clase para la formación de registros de la luz y la sombra, ¿no? Y, y creemos que la sombra es lo malo, ¿no? Como nos enseñan que es lo malo, lo desconocido, cuando es lo inconsciente, ¿no? Sí es lo desconocido por nuestra conciencia, porque no está elevado hacia la luz. Entonces no lo podemos ver, lo que no podemos ver queda como atrás, siendo un monstruo, ¿no? Misterioso, que no sabemos qué pasa y nos está atacando y estamos reaccionando desde ese lugar. Y siento que como vengo contando, ¿no? Como el hecho de que yo vuelva a mi corazón y me pregunte qué es, ¿no? ¿Qué es lo verdadero hoy para mí? ¿No? Entonces, para poder responder, que no podría responderte, hermosa, qué es lo que vos tenés que hacer porque no conozco tu historia, ¿no? Entonces, te invitaría a que vos observes tu historia, que observes tu presente, ¿no? ¿Qué es lo que estás eligiendo? ¿A dónde estás? Porque cuando empieza a haber demasiado ruido desde la sombra, es un aviso a veces. A veces no tiene que ver con algo que sí tengo que enfrentar. A veces tiene que ver con algo que tengo que soltar, ¿no? Que necesito avanzar, necesito soltar para liberarme de peso y adelantarme hacia ese presente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que está acá en mi corazón y me resuena? ¿Sí? ¿A dónde quiero ir? Cuando las cosas no salen, ¿sí? O son confusas en este presente, tengo que empezar a caminar para poder encontrar cuál es esas manzanas, esa zanahoria, ¿no? ¿Cuál es ese lugar hacia donde quiero ir? ¿Qué es lo que está llamándome desde el deseo? Ese deseo que Marco siempre nombra con D mayúscula, ¿no? Que es el deseo del alma. Entonces, conectar, purificar, para mí ha sido esencial, esencial, ¿sí? Así como he dicho, la canalización fue esencial, lo fue la otra pata, la sexualidad sagrada. El centro creador, ese centro desde el cual creo mi vida, desde el cual puedo conectar con la esencia vital, ¿no? Es la vida misma la energía sexual. Yo realizar una labor de purificación de todas esas energías, ¿sí? De todas las energías, porque no voy a dar ahora una clase de sexualidad sagrada, pero cuando nos vinculamos con otras personas, sabemos que esas energías con las cuales nos fusionamos quedan en nosotros, quedan en nosotras, ¿no? El segundo chakra es un cuenco receptivo, es como una esponja que recibe y que necesito liberar todo eso, porque si no repito y repito y repito y vuelvo a repetir desde lugares conocidos, ¿no? Esto que hablaba anteriormente de la mente, lo conocido vuelve nuevamente porque son parásitos que empiezan a habitar dentro nuestro. Entonces, yo te invitaría a observar, ¿sí? Qué es lo que está dentro de tu sacro, qué es lo que está dentro de tu energía sexual, empezar a hacer una labor de purificación, de ayuno consciente, moviendo esta energía hacia los planos más elevados. Llega mucha claridad a nuestra vida con lo que queremos crear, ¿sí? Con esa realidad que queremos crear, porque en realidad la realidad, ¿no? Esa maya no existe, nosotros vamos creando, jugando con esa realidad, ¿sí? Desde este servicio divino que venimos a hacer a la tierra. Pero eso lo podemos hacer cuando nuestro sacro se encuentra puro, sagrado. Para eso es la sexualidad santa, ¿sí? La sexualidad santa se realiza, ¿cómo la limpio? Con tantra, ¿no? Como con prácticas, hay muchas prácticas que se pueden realizar. Elevar esta energía, pero no solo elevarla, porque si la queremos elevar solamente siguiendo con patrones nocivos de vinculaciones repetitivas, ¿no? Vinculándonos con diferentes personas, ¿sí? Buscando solo el placer, vamos a seguir en lo mismo. Tenemos que hacer un ordenamiento, ¿no? De nuestra forma de vinculación con esa energía, darnos cuenta de que esa energía necesita canalizarse, que esa energía está todo el tiempo generándose. Entonces no es la represión, no es el ayuno tipo celibato, sino como una retroalimentación continuamente, ¿no? Poder elevar y sublimar esta energía, utilizarla, ¿no? No dejar de desecharla. Para mí, la conexión con el corazón y la canalización, la búsqueda de propósito y la purificación de la energía sexual es la base para poder encontrar ese espacio, ¿sí? Interno de nuestra esencia pura, lo que venimos a traer. Porque esa semilla que venimos a traer está en nuestro sacro, en el sacro conectado con el corazón, ¿no? Con el portal del alma. Así que eso es lo que invitaría a hacer, ¿no? Claramente cada
historia es particular y seguramente hay más que pueda hablar, pero siento que así en lo general es lo que podría comunicar. Sí, de hecho, quería aprovechar para nombrar que durante mi periodo más oscuro, mi energía sexual estaba totalmente dispersa, totalmente dispersa. Estaba vinculándome con una persona, con otra. No estaba poniendo foco donde realmente quería crear mi vida, a donde realmente quería enviar esa energía sagrada. Y la noche oscura para mí fue un cachetazo y de ahí también decidí parar de ser poliamoroso y volver a mí mismo con un ayuno que duró unos 6 meses. Así que resueno con lo que decís, Amada. Gracias, Amado. Bueno, vamos a terminar acá. Haremos una publicación, algún video hablando de lo que mencionamos, que es muy interesante, de las diferentes sensibilidades. Esto de que Marco Sí. es un alma cristal y yo soy un alma índigo, porque es muy interesante, pero ya nos fuimos bastante de tiempo y de energía disponible hoy para poder compartir desde acá. Agradecemos mucho a todas las personas presentes, a todas las personas que van a ver el video posteriormente. Agradecemos los likes, agradecemos los comentarios que puedan hacer sobre este vivo y que puedan, en el caso de que sientan que les puede servir a otras personas, compartirlo también. Nosotros hoy estamos siendo una alma encarnada en 2 cuerpos en servicio, ¿sí? Estamos, saludos hermana, qué lindo de Colombia, gracias por estar presente. Estamos en servicio, estamos en este momento conectando nuestro propósito, ¿no? Hablábamos de los cambios de propósito, ¿no? La transmutación, porque se eleva nuestra frecuencia y el propósito también, ¿no? Aunque la esencia es el mismo, se va transformando. Y así como les decía que al principio yo estaba conectada con el acompañamiento individual y recordarles cuál era su semilla, ¿no? Su propósito único que venían a traer acá a la vida, hoy nosotros lo hacemos acompañando a parejas, a que encuentren ese propósito, porque hoy la información que nos viene llegando, que se viene develando, es que el camino a la iluminación es en ese vínculo sagrado, en esa unión sagrada del femenino y del masculino. No porque los seres que no estén en pareja no vayan a llegar, sino que tienen que entrar en ese proceso de purificación para poder magnetizar a su compañero o compañera sagrada, porque eso es lo que venimos a encarnar en ese camino de iluminación. El equilibrio entre ese femenino y ese masculino, ¿sí? Porque es ahí cuando nuestra sagrada serpiente, ¿sí? Esa condensación de la energía primordial que es Kundalini puede elevarse. Entonces, para quienes sientan, ¿sí? Realizar este gran camino con todas las herramientas que venimos recibiendo, canalizando y que vengo estudiando hace tantos años, hoy estamos acompañando a las parejas a que puedan encontrar ese proceso de reunificación y recordar su propósito, el que vinieron a encarnar acá juntos y a potenciarse, ¿no? En ese vínculo sagrado. Bueno, gracias.